Los ovnis son una realidad. Los gobiernos del mundo afirman que existen, no sabemos qué son. En los últimos días, científicos de Harvard y de la NASA han dicho que puede haber una nave nodriza en el sistema solar. Y también se han registrado imágenes increíbles como esta sobre los cielos de Antioquia, en Colombia. Lo que ustedes ven son las imágenes grabadas por un piloto que graba un ovni sobre los cielos de Antioquia, al nordeste de Colombia. Imágenes que se volvieron virales. ¿Qué significan esas imágenes? ¿Son realmente un objeto volador no identificado o es simplemente un globo aerostático? No nos importa, lo cierto es que los ovnis son reales y en este programa de Más Allá vamos a hablar de naves nodrizas. Juan Jesús Vallejo. Rodrigo Bravo. Los ovnis, esos extraños visitantes que muchos dicen están junto a la humanidad desde hace milenios. Hay registros de ellos en libros como la Biblia, el Corán, hay registros de ellos en la pintura y algunos dicen que hasta en el arte rupestre. Y hoy en día que tenemos celulares y cámaras por todas partes, y esto lo digo de todo corazón, aparecen cientos de videos. Muchos de ellos son increíbles, como el que acabamos de ver, como el que ustedes vieron. Tal vez usted haya visto ya un objeto volador no identificado. El gobierno de los Estados Unidos hoy en día ha dicho que existen. Incluso hace unos pocos meses hubo noticias por todo el mundo que derribaban ovnis al norte de América, otros en China, otros incluso avistados en Uruguay. Y dentro de estas apariciones, las más extrañas, los avistamientos más raros tienen que ver con objetos masivos, ya no pequeños cigarros como les llamaban en el pasado, o objetos tic-tac, como se les dice hoy en día en los Estados Unidos, UAP, sino estamos hablando de objetos gigantescos que muchos especulan son naves nodrizas. Y para hablar de eso tenemos dos invitados de lujo. ¿Verdad, Joana? Don Esteban, buenas noches. Sí, señor, tenemos dos invitados, uno que ya es muy bien conocido por todos nuestros televidentes y otro que lo traemos en esta ocasión, Esteban, él es Rodrigo Bravo, que nos acompaña desde Chile, es la primera vez que está aquí con nosotros en Más Allá. Un saludo, Rodrigo, y gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Hola, Joana, muchas gracias. Esteban, Juanje, un gusto saludarles. Un agrado compartir con ustedes y muchas gracias por la invitación. Esteban, y también nos acompaña, como les decíamos, un amigo de la casa, Juanje Vallejo, que está aquí con nosotros para hablar de este tema tan interesante. Y yo quiero empezar, Juan Jesús, preguntándole qué piensa usted de ese video que veíamos inicialmente, que se volvió viral hace poco con la grabación de ese objeto volador no identificado en Medellín. Bueno, lo graba un piloto colombiano, no es actual, parece ser que es del año pasado. Me gustaría más la opinión de Rodrigo, que es piloto militar, que yo, pero lo que opino es que ese objeto está ascendiendo mientras que el avión va a una altura normal, y para mí sí es un genuino ovni, objeto volador no identificado, es de color plateado, tiene como una especie de pequeños alerones, pero que tampoco le ayudarían mucho a volar, y ningún sistema de propulsión que podamos ver, tal y como son los vídeos de los ovnis, por ejemplo, que ha filtrado el Pentágono. Entonces, para mí sí es un caso genuino que merece la pena ser investigado incluso mucho más profundamente. Antes de que hablemos de eso, Joana, de que hablemos de las naves nodrizas, me gustaría que nuestra gente de producción nos pueda subir nuevamente el video. Un segundo, por favor. Y mientras tanto le vamos a preguntar a Rodrigo, que es piloto, como dice Juan Jesús. Rodrigo, ¿qué piensa? No sé si usted ya tuvo la oportunidad de observar este video, que se ha vuelto muy popular. No sé si lo conoce, vamos a colocarlo y usted nos
da su opinión, porque usted estuvo mucho tiempo allí, en el cielo. Aquí lo tenemos. Y aquí lo tenemos en cámara lenta. ¿Ven ustedes? Sí. Rodrigo, cuéntenos. Bueno, yo concuerdo con lo que dice Juan Jesús. Efectivamente, la sigla OVNI es objeto volador no identificado. Y mientras no se tenga claridad o no se haga una investigación un poco más exhaustiva, va a seguir siendo un OVNI, es decir, algo que no podemos identificar. Claramente va de la mano con otros avistamientos de otro tipo de manifestaciones o fenómenos, que en este caso, al parecer, el piloto lo observó desde una distancia cuando estaba en vuelo y por eso alcanzó a grabarlo, que eso igual es muy importante. Han ocurrido situaciones donde solamente se escuchan los audios o los pilotos cuentan experiencias, pero es muy diferente al contar la experiencia, al transmitirlo por frecuencia, pero es muy diferente grabarlo. En este caso tuvo el tiempo de poder sacar, no sé si fue su teléfono o una cámara, y pudo registrar eso que pasó muy cerca de su trayectoria de vuelo. Ahí también tenemos que hacer hay que hacer un pequeño estudio para ver si eso estaba también desplazándose, si estaba estacionario y el avión, o esa es la velocidad del avión con la que se ve pasar muy próximo a este aparato. Por ende, yo insisto, mantiene la categoría de objeto volador no identificado. Y hablo de objeto porque es visible que tiene una conformación, una masa, una estructura que de una u otra forma podría ser cualquier cosa, podría ser un globo, podría ser un prototipo de aeronave, podría ser un dron, o podría ser lo que fuera, pero el punto es que hay que analizarlo con mayor profundidad y mientras tanto nos quedamos con la sigla OVNI, objeto volador no identificado. Y es que mire, Esteban, como muy bien lo decía Juan Jesús, este video se volvió viral el 26 de marzo de este año, desde 2023, pero realmente esto es un video viejo. Este video fue grabado en mayo de 2022 por el piloto Jorge Arteaga, y él lo que estaba haciendo era unas pruebas de vuelo con alguien al que él le estaba enseñando precisamente a pilotear, y justo cuando iban cerca de un municipio que se llama, esperen, les recuerdo bien cómo se llama, San Jerónimo, Antioquia, ahí fue cuando él logró captar ese objeto. Él asegura que inicialmente lo vio pasar, y junto a la persona que iba con él, pues comentaron que había algo extraño, y por eso él decidió sacar su celular y grabar, y volvió a pasar este objeto. Obviamente los escépticos empezaron a decir, eso se trata de un globo, es habitual en la región, pero por supuesto que llama mucho la atención la trayectoria, la forma, el movimiento. ¿Qué globos en Antioquia tienen esa forma, van de manera ascendente? Que va, muy fácil la explicación, muy burda desde mi punto de vista. Y hay otra cosa que les quería comentar. Hace unos años, un par de años también, se grabó desde otro avión, desde un piloto de Viva Airlines. Sí, correcto. Y ese también fue cuando estaba sobre la misma ruta, y ese también se graba directamente y hasta el día de hoy nadie ha podido explicarlo. Y a una altura brutal, además. Y el piloto además que con el celular coge el altímetro y graba el objeto también en Antioquia. Entonces, no, para mí esto no es casualidad, ¿eh? No es tan fácil de explicar, ni mucho Muchos menos. nos dicen, no, y entonces el piloto, ¿qué hacía grabando? Pues obvio, lo había visto Lo antes. había visto ya, claro. Prepara el celular y dice, voy a darle la vuelta, voy a buscarlo para poderlo grabar, porque además es un piloto de entrenamiento. Pero a mí una cosa que me molesta además es sobremanera. Parece que alguien tiene una experiencia que se sale de lo usual. El señor se juega su prestigio, saca el celular, lo puede filmar, cosa que nos ayuda a todos a avanzar en la investigación de este tipo de objetos, y encima toda la gente lo critica. Claro, y además el mismo Pentágono, los Estados Unidos, tienen gente dedicada a estudiar estos fenómenos. Y bueno, pero bueno, vamos a hablar entonces de las naves nodrizas, porque además en los Estados Unidos hay gente que ya está diciendo, científicos de Harvard, es posible que nos estén vigilando y que lo que estamos viendo, objetos como ese, son una especie de sondas que nos envían desde algo mucho más masivo que está en algún lugar del sistema solar. Observen esta nota y ya volvemos para comentarla aquí en Más Allá. Naves nodrizas OVNI, supuestos vehículos espaciales extraterrestres de gran tamaño que se aseguran han sido avistados en diversas ocasiones en todo el mundo. Según innumerables testigos, se trata de naves con forma de cigarro o cilíndrica y con varios kilómetros de diámetro. Científicos, ufólogos e investigadores han propuesto teorías sobre el propósito y la naturaleza de estas naves nodrizas,
incluyendo la posibilidad de que sean parte de una invasión extraterrestre, una misión de colonización o incluso un intento de comunicación con la humanidad. Teorías que se basan en casos como el sucedido el 19 de mayo de 1986 en el Aeropuerto Internacional Profesor Urbano Ernesto Stumpf en San José dos Campos, en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Ese día, 21 objetos voladores no identificados, algunos de ellos de hasta 100 metros de diámetro, fueron avistados por decenas de testigos, tanto civiles como militares, en 4 estados: Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Goiás. Algunos ufólogos y creyentes en la existencia de vida extraterrestre argumentan que los gobiernos y las fuerzas armadas están encubriendo la existencia de estas naves nodrizas, como las avistadas en Brasil, para evitar el pánico público. Acompáñenos esta noche a conocer los casos más sorprendentes de encuentros con naves nodrizas OVNI, solo aquí en Más Allá. Rodrigo, quiero preguntarle por este caso de Brasil que llama bastante la atención, donde varias personas lograron divisar estos objetos y que además pues también fueron muy cerca de un aeropuerto. ¿Qué podemos decir de este? Bueno, Brasil se ha caracterizado por ser un país que tiene una rica casuística de ovnis, ufológica. En efecto, la primera abducción desde el concepto que se conoce como abducción pasa en Brasil, en 1958 o 1957. Pero el caso puntual que ustedes están haciendo referencia, la famosa Noche de los OVNIs, es un evento que se produjo en el año 1986, donde 21 objetos son divisados por distintas entidades y donde en definitiva son 5 los aviones de combate que van a hacer una suerte de scramble o interceptación. El punto está en que estas observaciones fueron en distintos lugares al mismo tiempo, y al día siguiente de estos incidentes, el propio ministro de Aeronáutica o director de Aeronáutica de Brasil, el brigadier Octavio Moreira Lima, hace una conferencia de prensa acompañado de 3 de los 5 pilotos que fueron a hacer esta persecución, para reconocer públicamente de que habían sido testigos de algo anómalo, sin ningún tipo de explicación, y que superaba todos los estándares conocidos por ellos en cuanto a lo que significa defensa antiaérea. Por ende, Brasil en ese sentido es uno de los países que oficialmente ha reconocido por primera vez la existencia de un fenómeno anómalo, y que al mismo tiempo su fuerza aérea no fue capaz de, más que hacerle frente, reconocer ni comprender lo que estaban siguiendo, porque en efecto uno de los aviones antes de su aterrizaje es rodeado por parte importante de estas luminosidades, y el piloto queda en un absoluto desconcierto. Por ende, y para entender, este es uno de los casos más importantes a nivel global de observaciones de ovnis, donde se mezcla no tan solo el registro de personas y de ciudadanos, sino que al mismo tiempo la combinación de fuerzas armadas, en este caso la Fuerza Aérea, que va en busca de algo que hasta el día de hoy no tiene explicación. Y hay una cosa que a mí me parece sorprendente, Juan Jesús, con esto, y es que la Noche de los OVNIs de Brasil de 1986, en ese momento se vio como un suceso curioso. No le tomaban mucho atención. Hasta el día de hoy, muchos investigadores han seguido insistiendo en que no hay resultados, no se sabe qué pasó. Pero Juan Jesús, lo más interesante es que no fue solo un objeto, fueron varios objetos, varios aviones los que entraron en contacto con estos ovnis, y había unos de tamaños gigantes, o sea, de unos tamaños bastante grandes. De más de 100 metros, pero hay que tener en cuenta, cuidado con esto, 21 objetos, pero ¿por qué decimos 21 objetos? El gobierno brasileño solo daba como hecho uno de estos objetos cuando había confirmación visual del piloto más confirmación de radar. Pero hubo casos donde había confirmación visual, pero el radar decía, vale, pues tú dices que está ahí, te creo, pero aquí no tenemos esto. Y otras veces que fue al revés, había confirmación de radar, pero no visual. Por eso se quedó en 21, pero posiblemente fueron muchos más de 21.
¿vale? Entonces, creo que es uno de los eventos ufológicos más importantes de la historia. Sigue sin poder explicarse. Esos 5 pilotos que salieron en Scramble persiguiendo esos ovnis, bueno, hubo uno que llegó a estar rodeado por 13 objetos, aunque él luego intentaba verlo y decía que no estaban ahí, aunque el radar le decía cuidado, que va rodeado. Y luego, por ejemplo, hubo uno de estos Scramble, una de estas misiones de interceptación, donde un piloto supera la velocidad del sonido, se acerca a uno de estos ovnis y este cogió una aceleración, una velocidad de Mach 15 veces la velocidad del sonido. Eso es algo que a día de hoy incluso ni siquiera los cazas de combate de quinta generación tienen Mach 15 de velocidad. Entonces, claro, que hayan quedado registros de radar, que la Fuerza Aérea Brasileña se implicara, haciendo que quedaran todos esos datos ahí, creo que es algo súper importante para que podamos el día de mañana entender lo que es y qué es el fenómeno OVNI. Muchos nos dicen, no, es que no hay pruebas. ¿Qué más pruebas hay? Sí, claro, es ¿qué más una prueba hay? contundente del ejército brasileño, claro. Y yo lo digo acá, es que muchos dicen, no, pero es que ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está la foto más clara? Miren, son aviones de combate de uno de los ejércitos más poderosos de América, después de Canadá y de Estados Unidos, es el de Brasil. Tienen sus propios diseños de aeronaves de combate, eso no lo tiene casi ningún otro país, y pilotos súper entrenados. Y se enfrentan a una noche en la cual no hay uno, sino cantidades de objetos. 21. 21 de ellos registrados por aparatos como radares y con contacto visual, como dice Juan Jesús, pero otros más que la gente en tierra dijo que vio sobre el cielo y que no marcaban en ningún tipo de dispositivo, entonces quedaron allí, pero fue la noche de los ovnis de Brasil. Pero hay un caso más interesante que vamos a tener esta noche y es este. Hasta hace pocos años, hablar de encuentros con naves nodrizas OVNI era un tabú. En la actualidad, científicos e investigadores han propuesto la posibilidad de su existencia. Un borrador publicado por un científico de Harvard y el jefe de una oficina del Departamento de Defensa de Estados Unidos sugiere que una nave nodriza extraterrestre podría estar enviando pequeñas sondas para explorar diferentes planetas de nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra. La teoría es propuesta por Abraham Lowe, astrónomo de la Universidad de Harvard, y Sean M. Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de todos los dominios del Pentágono. Lowe es conocido por su controvertida propuesta de que Oumuamua, un objeto interestelar que visitó y abandonó nuestro sistema solar en 2017, es en realidad una nave extraterrestre. Los expertos estiman que estas naves tendrían sondas exploradoras que podrían separarse de la nave nodriza por la fuerza, objetos que serían muy pequeños para ser detectados por los telescopios disponibles. Los científicos creen que la nave nodriza no tendría tripulantes y que sería muy difícil para los posibles extraterrestres comunicarse con las sondas de exploración. La pareja de investigadores también sugiere que esta civilización alienígena podría haberse extinguido antes de que se formara la Tierra y haber enviado sondas antes de su desaparición. Aunque es imposible que los investigadores puedan probar su teoría, el Pentágono se ha mostrado interesado recientemente en los objetos voladores no identificados, lo que ha llevado a la apertura de más de 360 nuevas investigaciones sobre supuestos encuentros con fenómenos anómalos no identificados. ¿Cuáles son las implicaciones de que una nave extraterrestre aparezca en la Tierra? En Más Allá, abrimos las puertas del misterio. Bueno, y es que este caso realmente llama muchísimo la atención porque es el Pentágono, pero también científicos de la NASA que están hablando de naves nodrizas, de civilizaciones que pudieron estar allí,
pero ya es hora de irnos a comerciales, así que quédense ahí pegados para que después de esto analicemos con nuestros invitados esta situación tan particular. Las naves nodriza, la posibilidad de que haya objetos masivos, y cuando hablo de masivos son de cientos de metros y de kilómetros a veces de diámetro. Ha habido avistamientos increíbles. Y ahora la Universidad de Harvard, uno de sus científicos, dice que sí es posible que existan. Y no solo él, otros científicos más que han trabajado en la NASA. Ya no son ufólogos que han sido desprestigiados terriblemente por personas durante 20 años que decían en su momento lo mismo. Ojo, en su momento decían podían existir naves nodriza o podrían estar allá afuera y los masacraron mediáticamente. Hoy lo dicen científicos. Si les gustan estos temas, búsquenme a mí como @cruzescribiente en todas las redes sociales. Usted escribe @cruzescribiente en cualquier red social. Y si les gustan estos temas, tengo un canal de YouTube que es de los mismos temas, pero en podcast, para que los escuche mientras va a la casa, para que lo escuche mientras maneja. Se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Usted escribe Audios de Cruz Escribiente en YouTube y se suscribe. Juan Jesús Vallejo, que también tiene un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Juan Jesús, esto es una cosa impresionante porque por años se burlaban de los ufólogos, pero es que se burlaban cuando ellos decían hay una nave nodriza y ahora lo dice un científico de Harvard. Sí, lo dice el presidente de Astronomía de Harvard y el director de la AARO, ¿vale?, de la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos del Pentágono. Son los dos que firman el artículo que están diciendo que es una posibilidad muy clara de tomar en cuenta el hecho de que pudiera haber una nave nodriza en el sistema solar, de forma que esos famosos vídeos que hemos visto del Pentágono, donde las naves son pequeñitas, incluso diámetros de en torno a 1,80 m, pues según ellos pudieran venir de estas naves nodrizas que son mucho más grandes. Yo creo que es una noticia que tiene truco, te voy a explicar por qué. Porque lo que están haciendo los dos es llorar públicamente para pedir más plata para investigación, tanto de la oficina del Pentágono, de la AARO, como también del proyecto Galileo que encabeza ahora mismo Avi Loeb, donde está buscando fondos para conseguir objetos extraterrestres, ojo con esto, incluso aquí dentro de la Tierra. Y es que no solamente tenemos el caso de Oumuamua, sino tenemos el caso de un meteorito que llegó a la Tierra y que no era del sistema solar. Si conseguimos encontrarlo, es un objeto que se calcula que entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de en torno a 60 kilómetros por segundo. Si lo recuperamos, la Avi Loeb dice que, bueno, que existe la posibilidad de que sea una sonda extraterrestre, pero de todas formas, aunque no fuese una sonda extraterrestre de otra civilización, sería el objeto más duro que jamás ha entrado en la Tierra y que podríamos llegar a él. Eso, a la hora de conseguir metamateriales para poder hacer o cualquier otro tipo de nave terrestre, sería muy importante. Se sabe que ese objeto cayó en las costas de Papúa Nueva Guinea y lo van a ir a buscar dentro de muy poquito. Entonces, creo que los dos han hecho esto para ganarse la atención mediática y de repente pedir más plata. Dios mío, no tenemos plata, y esto es muy importante. Creo que han jugado un poco con eso. Rodrigo, y yo le iba a preguntar a usted, ¿qué piensa de la teoría de estos dos científicos que nos están diciendo los dos, que es posible que exista una gran nave nodriza, lo dicen ellos, no lo digo yo, escondida, es el término que han usado, oculta en algún lugar del sistema solar, sobre todo dicen ellos detrás de Júpiter o detrás de Saturno, que envía sondas pequeñas y que lo que veríamos, lo que se graba, lo que, por ejemplo, vio este piloto en Medellín, podrían ser esas sondas pequeñas exploradoras? ¿Qué piensa usted de esta teoría? Bueno, yo lo primero que haría es una separación para entender lo que significa una nave nodriza o nave madre, como se le define desde el punto de vista ufológico. Tenemos que hacer aquí una separación muy importante. La ufología parte del año 47 con el nacimiento de la era moderna de los ovnis. Eso yo creo que tenemos que tenerlo muy bien claro, porque el concepto de mothership o de nave madre o nave nodriza, como hoy día le estamos designando desde el punto de vista ufológico, es nombrado en el año 1928 en una obra de ciencia ficción que se llama creo que es Skylark of Space, ¿no es cierto?, de uno de los padres de la ciencia ficción.
Edward Smith. Entonces, ¿qué pasa? Ese concepto es tomado a partir del año 47 y se utiliza como para poder designarle el nombre a estas plataformas, objetos, naves, como quieran llamarlo, que están dentro de lo que es hoy día la era moderna de los ovnis. Y ahí donde se clasifica esto que acaban de mencionar ustedes, que lo menciona o que lo dice Avilov en su libro Extraterrestrial, que es un libro que sale publicado en el año 2020, a raíz del descubrimiento de esta supuesta sonda, la Oumuamua, que hace una suerte de órbita hiperbólica y es descubierta el año 2017. Él, en su libro, lo único que hace es proponer una hipótesis de trabajo para discutirla. Él dice, esto tiene todas las características de ser una cosa extraterrestre con un grado de tecnología o inteligencia. Me gustaría que de acuerdo a su movimiento y su velocidad, etcétera, etcétera, lo discutamos y se pueda debatir para ver si es que realmente es o no es. Pues parece que la última parte no se la entendieron mucho, porque el hecho que haya escrito su libro Extraterrestre o que haya planteado esta hipótesis de trabajo significó para él casi una crucifixión en el siglo XXI. Fue lapidado por parte de la comunidad científica, tal cual como en su momento fue lapidado Michio Kaku, que también planteó la hipótesis de algún tipo de visita extraterrestre. También lo hizo o lo hicieron con Alan Hynek, que es uno de los padres de la ufología, y actualmente con Jacques Vallée, que es uno de los que está vigente, que parte con este estudio del año 69. Entonces, claro, cualquier hombre que esté en el mundo de la academia, en el mundo de la ciencia, y se atreva a ir un paso más allá, en algunos casos ciertos grupos positivistas lo destrozan. Eso es lo que le pasó en este caso a Avilov. Ajeno a que tenga su proyecto Galileo, ajeno a que necesite recursos, el hecho de proponer una cuestión más bien revolucionaria desde el punto de vista científico, le significó las penas del infierno. Ahora, ¿qué es lo que creo yo? Yo pienso que hay un problema más bien de lenguaje y etimológico, y en ese sentido concuerdo en que la era moderna de los ovnis a partir del año 47 lamentablemente nos contamina esta información, porque hay muchos vestigios y hay testimonios de observación y de registro de este tipo de cosas gigantescas mucho antes del año 47. Yo les quiero comentar, aquí tengo un libro que se llama La historia de la ufología en Chile, que la escribió Luis Altamirano Cañoles, un ufólogo, uno de los precursores de la ufología chilena, junto con Juan Guillermo Prado, un actual investigador e intelectual, que ellos hacen una recopilación documental sobre periódicos desde que está en Chile la prensa escrita en funcionamiento. Y hay una noticia muy interesante, que es de 1868, que sale en el diario El Constituyente de la ciudad de Copiapó, en la tercera región, en la región de Atacama, en el norte de Chile. Y ahí se observa un objeto a la salida de una mina, donde los testigos lo describen como un nave voladora metálica, tal cual como Rock de las Mil y Una Noches. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? No voy a leer la noticia completa, pero en cierto modo ellos describen algo que conocían, que en ese caso era un texto que deben haber leído cuando jóvenes, etcétera, etcétera, pero que va de acuerdo a la interpretación cultural del momento. Pero lo que estaban observando y pasó por sobre sus cabezas, y además hizo unos movimientos bastante extraños, con un sonido metálico, que además lo comentan en las noticias, dejan claro de que esto no viene a partir del año 47, sino que este tema de los ovnis, de los fenómenos aéreos anómalos, de las naves nodrizas, de lo que sea, viene desde que el ser humano es humano y se ha ido interpretando y se le ha tratado de buscar alguna explicación con el conocimiento que se tenga en el momento que se observan. Hoy día, como ya la tecnología está muy avanzada, el 25 de junio del 2021, el Pentágono emitió un informe oficial donde reconoce la existencia de los fenómenos aéreos no identificados. En el punto número 7, si no me equivoco, o el número 9, además señala de que son un peligro para las operaciones aéreas, tal cual como lo vimos en el video al principio de este programa. Por ende, tal cual como tú señalas, Esteban, este fenómeno hoy día ya es indiscutible, o sea, ya no podemos hoy día entrar a la discusión de que si existe o no existe. Hoy día lo que estamos, o se trata de hacer, es depurar de una manera un poco más prolija, separar un poco qué es lo que es realidad, qué es lo que es imaginación, qué es lo que es interpretación, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto inicial, lo que señala Avilov es simplemente una hipótesis de trabajo
que hoy día es claramente plausible para poder entender no tan solo el caso de Oumuamua, sino que un montón de otros fenómenos que son inexplicables para la ciencia y el conocimiento humano en la actualidad. Pero miren, uno de los casos más impresionantes que están en nuestro continente es el que se desarrolló en Chile y además nuestro invitado de hoy, Rodrigo Bravo, fue protagonista de esta historia, así que veamos esta nota y luego venimos a comentarla. El 17 de julio de 1992, el satélite meteorológico norteamericano GOES-8 fotografió una anomalía de 450 kilómetros de diámetro, suceso que se repitió años más tarde, el 17 de abril de 1996, cuando el GOES-8 volvió a captar otro ovni masivo frente a las costas de Brasil. Las evidencias son claras y quedaron plasmadas en fotografías que aseguran han intentado ser ocultadas y eliminadas. Sin embargo, la evidencia salió a la luz gracias al Centro Meteorológico de Antofagasta. Los pilotos experimentados Juan Reyes y Rodrigo Bravo aseguraron haber entrado en contacto con este extraño objeto. Este objeto también fue avistado por tripulaciones de diferentes aviones comerciales y ha sido identificado por muchos como una nave nodriza. Fue estudiado por la Fuerza Aérea Chilena a través del CEFA, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos de Chile. La noticia dio la vuelta al mundo y fue anunciada por el Canal 13 de Chile a través de este enlace. Más de 400 kilómetros de diámetro. En 1992, el satélite meteorológico estadounidense GOES-8 envió a sus servidores a través del mundo una foto que fue rápidamente eliminada desde Estados Unidos. ¿Qué sucedió en las costas del Cono Sur? ¿Por qué ninguna agencia aceptó la existencia de esta nave nodriza? Para mí, este es uno de los casos más impresionantes de la historia de la ufología y de la historia de la humanidad, porque incluye fotografías satelitales, incluye avistamientos en tierra y avistamientos de un piloto que está con nosotros hoy aquí en Más Allá. Pero no les vamos a contar enseguida, ya mismo, sino después de estos comerciales. Por eso se tienen que quedar ahí, porque Rodrigo nos va a contar su experiencia en pocos minutos. Ya volvemos, esto es Más Allá. Regresamos a Más Allá con esta historia que realmente es impactante, impresionante, como decía Esteban, porque hay una fotografía captada por un satélite que puede precisamente capturar esta imagen tan particular, este objeto volador no identificado. Y una de las personas que ha investigado este caso, que tiene muchísimos datos, es nuestro invitado de hoy, Rodrigo Bravo. Rodrigo, yo quisiera que empezaras ampliándonos bien esta historia y la importancia realmente de esto, uno, y dos, algo que escuchamos en la nota, y es que esta fotografía fue eliminada. Entonces, esto abre también el debate a lo que siempre hemos comentado aquí en esta mesa de trabajo, y es toda la conspiración que rodea el fenómeno ufológico. Sí, efectivamente, Joana, acá hay un tema que es fundamental dejar en claro. Esta imagen satelital, la primera, fue captada el 17 de abril del año 1992 por el satélite geoestacional GOES-8. El que analizó esa imagen en profundidad fue don Gustavo Rodríguez Navarro, actual, o sea, hoy día está en retiro. Él fue uno de los gestores y creadores de la CFA en Chile a partir del año 1997. Pero él, desde mucho antes, 2 décadas antes, ya estaba recopilando información y fue uno de los primeros que se interesó en este caso, dado que esa observación es muy extraña, en el sentido de que inmediatamente cuando se dio a conocer, algunas, yo diría, huestes del escepticismo negacionista, dijeron que era una forma de, o sea, captaron la luna de manera errada, lo cual no se condice porque si cada vez que se establece la misma ubicación del satélite
en la misma posición en el año con la Luna se vería en forma recurrente, y no es así. Pero fíjate que este caso coincide con uno que vamos a ver posteriormente, que sucede acá y se observa en Punta Arenas, en el extremo austral de Chile, pero el día viernes 3 de abril de ese mismo año 1992. Entonces, las fechas son muy coincidentes, por ende nos permite un poco más acercarnos a que esto realmente es algo que no tiene explicación. Gustavo Rodríguez trabajó este tema y luego, tal cual como ustedes vieron ahí en lo que fue las noticias que se publicaron acá en Chile muchos años después, ese mismo fenómeno se observa en 1996, es decir, 4 años después, y sin ningún otro tipo de explicación. Por ende, ha quedado abierto, obviamente, para poder discutir, debatir, e incluso especular cuál sería el real origen de esa observación y de ese registro por parte de un satélite geoestacional como es el GOES 8. Juan G., ¿qué decir de este caso que usted también lo conoce muy bien, porque tuvo a Rodrigo en su programa hablando precisamente de esto que es realmente impresionante, un satélite que logra captar esta imagen que para mí realmente es bastante clara? Pues hombre, una nave de 400 kilómetros de diámetro, ¿vale? Entonces creo que la imagen del satélite está así. Los negacionistas, cuando han dicho que eso es la Luna o no sé qué, es completamente ridículo, la foto es única. Es chistoso que digan que es la Luna. Es único en la historia. Y luego el que hubiera avistamientos en Chile años más tarde, que luego Rodrigo lo comentará, que lo sabe mejor que yo, refrenda que ese tipo de naves son reales. Pero ten en cuenta, por ejemplo, y lo hice también con Rodrigo Bravo, en mi programa de Caracol Radio, entrevistamos a un piloto español que es Juan Reyes, y este señor nos describió cómo sobrevoló por encima de una nave de 40 kilómetros de diámetro. Y nos mostró incluso los documentos y los reportes que él dio a su compañía aérea, y cómo el avión que iba detrás, que era de la compañía Iberia, el avión de Europa, Iberia, vio también esa misma nave, por cierto, reportando, obvio, al mando de defensa aéreo español. Entonces, son contados los casos de naves nodrizas, no son fenómenos usuales, pero esa fotografía que tenemos ahora mismo en pantalla nos demuestra que son reales y muy palpables, ¿eh? Hay algo que quería yo aquí decir y hacer una reflexión, y es, hoy en día sabemos que los ovnis son reales, pero los ovnis que nos están mostrando continuamente en los medios, grabados por aviones militares alrededor del mundo, son objetos muy pequeños, les llaman incluso tic-tacs porque se parecen al dulce, a ese dulce que uno comía que venía en una caja transparente, y muy pocos nos hablan de objetos gigantes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que lo que nos muestran no es todo lo que se tiene. Ellos mismos han dicho que se han filtrado 2 o 3, 4 videos máximo, una fotografía por allí, otra por acá, pero que tienen cosas más impresionantes. Rodrigo, esto es una foto bastante antigua de un satélite. ¿Usted cree que existen otros registros, aparte de esos avistamientos, que este fenómeno que parece inusual, porque la gente dice, vi un ovni, vi una luz, vi un punto, no se ve claro, pero usted cree que estos avistamientos de objetos masivos son comunes, que hay más, que nos esconden algunos otros? ¿Qué piensa Rodrigo? Bueno, aquí yo no es que crea o no crea, aquí no es un tema de sistema de creencia, aquí hay que tener certeza. Yo tengo certeza que hay fenómenos o casos que son inexplicables, como ese que tú acabas de señalar, como el que está a futuro, vamos a analizar el de Punta Arenas, también del año 92, donde hasta el día de hoy, después de dar muchas vueltas, un análisis exhaustivo, buscar explicaciones por todas partes, no las tienen. Entonces, de repente hay que ser un poco más modesto o más humilde desde el punto de vista de la academia, y cuando algo ya tiene pruebas irrefutables y no se tiene explicación, simplemente decir, ¿saben qué? No hay explicación para esto. Tal cual como tú señalas, generalmente el fenómeno de los ovnis, o los últimos años de lo que es este fenómeno, ha sido denunciado y ha sido reconocido con observaciones o manifestaciones más pequeñas, como bien señalas tú, Esteban, Tic Tac o los llamados Foo Fighters, que son como neologismo basado en las observaciones desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, vuelvo a insistir, si uno analiza
desde el punto de vista mítico, es decir, desde los mitos fundacionales de ciertas culturas ancestrales, este tipo de manifestaciones se da en todo el mundo y son parte importante de nuestra civilización, de nuestra cultura. Entonces, hoy día venir a negarlo a rajatabla, así decir, no, sabes que esto no existe porque no puede existir, es tan absurdo, de verdad, es tan absurdo, que es mejor ni siquiera tomar en cuenta eso y quedarnos con la información que tenemos, que es precisa, que es un poco más yo diría, intensa o que tiene un grado mayor de cierta verificabilidad, que es muy importante. Hoy día hay que entender que toda la información se requiere que sea verificada, se requiere un análisis más profundo, se requiere que sea veraz, y para eso hay que hacer, metodológicamente hablando, ciertos esquemas con los que podemos decir, ¿sabes qué? Aquí no hay cómo explicar esto, y esta foto no tiene explicación, o sea, me van a perdonar, yo no es que sea creyente o no creyente, sino que simplemente con datos objetivos, no hay cómo explicar ciertas cosas. Esta foto, y bien me respalda mi amigo Gustavo Rodríguez, que la investigó por años, no tiene cómo ser explicada. Se le puede buscar una, como le decimos acá en Chile, una quinta pata al gato, que es buscar explicaciones incluso que son más banales o más ridículas que decir, ¿sabe que no hay cómo explicar esto? Es mejor quedarnos en que no tiene explicación para poder seguir buscándola, a dar a priori cualquier tipo de argumentos que de una u otra forma lo que hacen simplemente es ridiculizar un fenómeno que es genuino y que hasta el día de hoy sigue siendo para mí un enigma y el fenómeno más interesante de nuestra cultura. Y es que realmente las evidencias de este caso y muchos otros que llaman la atención, pues están ahí plasmadas y eso es innegable. Pero ya se nos va agotando el tiempo y vamos a ir a un corte comerciales para regresar con el caso de Punta Arena, que nos va a explicar Rodrigo Bravo. Ustedes sigan en Twitter escribiendo con el numeral Nodrizas Más Allá, ahí comentando qué les han parecido estos casos, estas fotografías y dejando también sus preguntas. Ya regresamos. Casos impresionantes de avistamientos ovnis masivos. Científicos del mundo dicen que es posible que existan, incluso lo han dicho muchas veces. Pero Rodrigo Bravo, nuestro invitado, ha conocido un caso increíble en Punta Arenas, desde donde se conecta en ese momento, al sur de Chile, en el fin del mundo. ¿Qué sucedió allí en Punta Arenas? ¿Qué es lo que usted ha investigado sobre este caso que es tan impresionante? Mira, Esteban, acá hay un caso que es extraordinario y que coincide con el que recién vimos de la foto satelital, porque la foto satelital es del 17 de abril de 1992, este caso es del 3 de abril de ese mismo año, y ocurre que hay la observación de un objeto gigantesco que viene desde el norte hacia el sur, pasa por sobre la ciudad de Punta Arenas, específicamente sobre el aeropuerto, se va por el estrecho de Magallanes y sigue hacia la isla Grande Tierra del Fuego. El tema es que este objeto fue visto por cientos de personas. Hay testimonios, de hecho en la prensa local salió el día siguiente, siendo que fue en la noche, fue motivo titular, y se habló de él durante una semana y varios meses. El punto es que nosotros acá en Chile, junto con mi amigo Rodrigo Fuenzalía y Marcelo Moya, vamos a presentar el libro OVNIs desde Chile, donde este caso está analizado en profundidad porque tuvimos el testimonio directo de los dos controladores de tránsito aéreo que estaban ese día de turno, que observaron desde abajo este objeto. El punto está en que desde la torre hasta el lugar donde se apreciaba el objeto hay una distancia más o menos de 8 kilómetros, y esto lo cubría. Por ende estamos hablando de una cuestión gigantesca. No hay explicación para este caso, pero sí me llama mucho la atención que coincide con la imagen satelital que recién analizamos, que es de unos días después o una semana después. Estamos hablando acá de fenómenos o de objetos que son de tamaños realmente increíbles. No tengo explicación para esto, simplemente es que están y hay que seguir analizándolos hasta donde sea necesario. Analizándolos como el siguiente caso que viene del 2008 en Texas. Vean la nota y ya regresamos a comentarla. Si existe un avistamiento sorprendente relacionado con naves nodrizas, es el incidente de Stephenville en Texas, ocurrido el 8 de enero de 2008. Varios residentes de la ciudad informaron haber visto un objeto en forma de cilindro que parecía ser del tamaño de un campo de fútbol.
El objeto se movía a gran velocidad y emitía un fuerte zumbido que podía escucharse a cientos de metros de distancia. Asimismo, los testigos aseguran que el objeto era capaz de maniobrar de manera muy ágil y que no parecía similar a ningún avión convencional. La Administración Federal de Aviación inicialmente negó cualquier actividad inusual en la zona, pero más tarde emitió una declaración afirmando que los aviones militares realizaban maniobras en la zona durante esos días. Sin embargo, muchos testigos afirman que el objeto que vieron no se parecía en nada a un avión militar, y algunos incluso reportaron haber visto un F-16 persiguiéndolo sin éxito. El caso cobró aún más importancia cuando se supo que el presidente George W. Bush estaba en la zona ese mismo día para asistir a una cena privada. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente si el presidente tuvo conocimiento del avistamiento, algunos sugieren que se encubrió el evento para evitar el pánico público o la especulación. ¿Qué sucedió en 2008 en Stephenville, Texas? ¿Nos vigilan desde el cosmos? En Más Allá, nos sumergimos en las profundidades del misterio. Este caso realmente es impresionante porque según los testigos, este objeto tenía el tamaño de lo que sería una cancha de fútbol, una vaina realmente gigantesca e impresionante, Juanje. Y quiero ahí pasarle la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió en 2008 en Texas? Es muy curioso este avistamiento porque hay más de 30 testigos, según estuve investigando y estuve leyendo. Uno de ellos, que para mí es un testigo muy importante, era piloto de aviación, con lo cual su testimonio siempre tiene mucha más validez, porque es personas que están entrenadas para saber qué es lo que se está viendo en el cielo. Y lo más inquietante, aparte del tamaño, que era descomunal, una cancha de fútbol son 100 metros, hay gente que incluso llegó a decir que aquello era de 1 milla. Eso es normal porque cuando estás, a lo mejor lo estás viendo a un par de kilómetros o 3, la apreciación de unas personas y otras puede ser distinto. Lo que sí es que era muy grande, ¿vale? Muy grande sí era. Y lo que comenta este piloto es que hay un punto en el que el objeto se pone mucho más luminoso, se divide en dos y de repente, ¡pumba!, eso se va a una velocidad absurda. Que es algo que hemos visto también en otros casos de ovnis, luces que de repente pasa de ser una a ser dos, o por ejemplo en el caso ovni famoso de Campeche, que ponéis mucho las imágenes, que 11 objetos de repente pasan a ser 13 porque hay dos de esas luces que se dividen. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué tecnología tienen? Pues no tenemos ni idea, la verdad. Y es sorprendente, pero llegamos al final de Más Allá. Gracias a ustedes que están ahí. Si no fuera por ustedes no podríamos continuar. Si está viendo esto en YouTube, dele like ya mismo, comente, yo leo todos los comentarios. Y además de eso, un saludo grandísimo a la gente de México, los queremos mucho, a los que están en España, a la gente de Paraguay. Esta semana me escribieron de Santa Cruz, de Bolivia, un saludo a ustedes. Rodrigo, muchas gracias por estar en Más Allá y usted tiene algo que comentarnos a todos. Cuéntenos. Muchas gracias, Esteban, Joana, por la invitación. Saludo a Juan Jesús. Bueno, efectivamente el sábado 13 de mayo acá en Chile, en el Museo Histórico Militar de Santiago, se va a efectuar por primera vez un conversatorio sobre ovnis en la conquista y la colonia de Chile. Este es un evento histórico, que al mismo tiempo vamos a utilizar o vamos a hacer parte de la presentación del libro OVNI desde Chile. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que se transmita en vivo. Yo les voy a avisar y dar ¿cómo se llama?, direcciones donde podamos compartirlo, porque esto que está hoy día o que va a pasar es un evento que en realidad está acercando poco a poco este tema a lo que nosotros creemos, a la discusión y a la academia. Muchas gracias por la invitación y cuando gusten, a su entera disposición. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Para mí es un honor que haya estado aquí. Yo tengo esta camiseta que es de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, el que originó en parte el mito de Drácula. Y Juan Jesús Vallejo va a ir a Rumania, porque él era de Rumania, va a ir allá. Si ustedes quieren ir con él, ya les va a dar la información. Juanje,
yo me quiero ir con usted a Rumania, seguro todos quieren Por ir a eso se Rumania. puso esa Por eso me camiseta. puse la camiseta. ¿Cómo pueden comunicarse con usted para viajar con usted y Como conocer sabéis, Bucaramanga? me dedico a hacer viajes de autor también, suelo hacer 3 viajes al año y el próximo viaje de autor es del 19 al 26 de junio en Rumanía. Todos los que queráis venir a ese viaje tenéis toda la información en mis redes sociales, @JuanGVallejo en Twitter, JuanJVallejo, en Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo, en un post fijado al principio del timeline, ¿vale? Tenéis ahí toda la información, un número de WhatsApp al que escribir y ojalá nos veamos por Transilvania. Allá vamos a conocer a Drácula, vamos todos juntos, vamos con Juan Jesús, ahí pueden comunicarse. Joana, gracias. Don Esteban, gracias por este nuevo capítulo de Más Allá. Yo les cuento que en mi canal de YouTube, Ventana al Misterio, tengo un video sobre esos ovnis de Medellín que estábamos comentando inicialmente, así que los invito a que vayan allá y lo vean. Al final, ¿qué nos queda a nosotros?